Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. En el momento de esta grabación solo se ha disputado una etapa del Criterium de Dauphiné, pero creo que hemos tenido bastante para darnos cuenta que los cuatro tenores presentes, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Mathieu van der Poel, tienen ganas de divertirse y de seguir ganándose el título de tenores del ciclismo. Está claro que los organizadores tienen que proponer recorridos interesantes, lugares donde puedan pasar cosas, pero por mucho que un recorrido sea de 10 estrellas, si los corredores no ponen actitud, si no ponen de su parte, no hay nada que hacer. Y por eso, algún día ya os lo dije también, lo habíamos hablado en el Giro de Italia, que en alguna etapa había faltado actitud, y en esta primera etapa del Criterium de Dauphiné no faltó actitud y por eso fue tan divertida y tanta gente comenta sobre lo que pasó. Fue un final muy divertido. Os hablaré de ella, pero antes nos pasaremos por la actualidad, donde algunos de los temas que trataré son los planes de Ayuso para esta temporada, el adiós de Bardet, presentado el Nacional de Ruta y de Crono, el método Astana para salvar con toda probabilidad la categoría World Tour, y Picot que explica por qué no funcionó en el Giro de Italia. Después repasaré el resto de carreras de la semana y acabaré con el menú de esta semana, del que casi tendríamos bastante con el Criterium de Dauphiné, pero habrán otras carreras interesantes, como por ejemplo el inicio del Tour de Suiza. Por tanto, ya todo explicado, comenzamos. Y comenzamos la actualidad con eso que he titulado los planes de Ayuso para esta temporada. En principio estará varias semanas de descanso. Tras el Giro reaparecerá en principio en la Clásica de San Sebastián. Es poco probable que pueda llegar a los campeonatos nacionales, aunque el recorrido le iría muy bien. Y después de San Sebastián llegará otro de los momentos importantes de su temporada, el Mundial de Ruanda. Un recorrido ideal para escaladores como él. Ayuso, más fresco que otros favoritos quizás, también pueda tener esa oportunidad de hacerlo muy bien. Luego, si todo marcha bien, correrá algunas clásicas italianas de otoño, como el Giro de la Emilia, 3 valesinos, y lo que es más probable es que no lo veamos ni en el Giro de Lombardía ni en la Vuelta. Aunque las dos carreras le gustan muchísimo, él quisiera disputarlas, pero no están dentro de los planes del equipo. También se ha conocido hace unos días un rumor difundido por L'Équipe que señala al Astana como un posible equipo interesado en contratarlo. No sé qué habrá de cierto en todo ello. No sé si es una noticia de esas que se lanza al aire a ver qué pasa. Pero bueno, Mauro Gianetti ha dicho que tiene contrato hasta 2028 con UAE. Y en principio creo yo que a no ser que haya un divorcio de esos buenos, no creo que Juan Ayuso se vaya a mover de UAE. Seguimos con el adiós de Romain Bardet. Ya sabéis que se está preparando estos días para abandonar el ciclismo a sus 34 años. El escalador francés ha decidido poner fin a su carrera deportiva tras disputar el Criterium du Dauphiné. Una carrera que la verdad es que conoce muy bien y donde quizás se dejó ver por primera vez por ejemplo, en la victoria en Prat de Loup, donde allí lo dimos a conocer un poquito más. Lejos quedan también los años en que subió al podio de esta carrera, quedando segundo en 2016 y tercero en 2018. Tiempos en los que Romain Bardet era un firme aspirante incluso a las grandes vueltas, era la esperanza francesa. Pero el tiempo no perdona, ni siquiera a los escaladores como él, y él mismo ha dicho que ya no soy tan consistente como antes, y esa es la frase que le hizo decidirse a abandonar el ciclismo. Dice que no puede aspirar a competir, que eso también, por ejemplo, lo ha notado mucho en el Giro de Italia, donde intentó conquistar esa etapa que le faltaba en su palmarés, pero que no logró, por ejemplo, rematar, sobre todo, por ejemplo, el día que Isaac del Toro se llevó la etapa en Bormio. Bardet también, pues, había apostado ese día por la etapa y la verdad es que se sintió bastante frustrado, pero como él dice, hay poco que hacer. La verdad es que ya estoy unos cuantos pasos por detrás de los demás y es mejor irse a otra cosa. Supongo que lo que hace Romain Bardet es no alargar inútilmente, como otros, su carrera deportiva. A lo mejor no tendrá necesidad de hacerlo y quizás después de
de su vida como ciclista ya lo tenga la cosa bastante controlada para continuar haciendo su camino. La verdad es que al final, pues eso, va a intentar en el criterium de Dauphiné, pues intentar alguna victoria para poder despedirse por todo lo alto, pero al final se puede decir que Romain Bardet va a dejar el ciclismo sin mucho ruido y sin muchas estridencias. Y yo creo que bueno, se va un corredor que marcó también en una pequeña época, sobre todo en las aspiraciones del ciclismo francés, y que tuvo sus momentos también en el Tour de Francia y tuvo sus momentos en otras carreras. Y seguimos, se ha presentado el Nacional de Ruta y de Crono. Del 26 al 29 de junio, Granada se transformará en el gran escenario del ciclismo español. Por primera vez la ciudad nazarí acogerá el Campeonato de España de Ciclismo en Carretera y lo hará con una propuesta tan hermosa como exigente, un recorrido montañoso, técnico y de gran belleza natural que pondrá a prueba a los mejores ciclistas del país, desde la categoría junior hasta los élite UCI. La prueba en ruta para los élites será el domingo 29, constará de 189 kilómetros con 3.600 metros de desnivel acumulado, con el Alto del Purche como gran aliciente. Un día totalmente para escaladores, pero antes, el viernes 27 será el turno de la contrarreloj élite masculina, con una espectacular, diría yo, cronoescalada de 14,5 kilómetros en Sierra Nevada. Desde el Dornajo hasta Los Peñones, los ciclistas ascenderán más de 600 metros en un esfuerzo individual que promete ser tan duro como decisivo. A más de 2.400 metros de altitud, el oxígeno será un lujo y el equilibrio entre la potencia y la resistencia marcarán las diferencias. La verdad es que ha sorprendido a muchos ese recorrido de la crono, pero yo creo que le da un toquecito diferenciador y bueno, yo creo que también está bien que de vez en cuando se haga alguna cosita así, aunque ha habido bastantes quejas, porque, bueno, siempre se entiende que una crono tiene que ser, pues, más o menos llana y para especialistas puros en contrarreloj. Y seguimos con el método Astana para salvar con toda probabilidad la categoría World Tour. En una entrevista al Bristol Velo, Alexander Vinokurov desveló el plan maestro que contra todo pronóstico podría mantener al equipo Astana en el World Tour. No se trata de fichajes estelares ni de grandes presupuestos. El kazajo ha apostado por una versión ciclista del famoso enfoque del Moneyball, donde los datos y la inteligencia estratégica pesan más que los millones. Como mínimo eso es lo que explica él. Este año, dijo, hemos contratado a un francés que sabe calcular los puntos UCI. Juntos analizaron 3 años de estadísticas estudiando la densidad competitiva de los pelotones y trazando una ruta quirúrgica hacia los puntos necesarios para sobrevivir en el World Tour. Descartaron las tradicionales citas portuguesas de inicio de temporada, dicen que eran demasiado imprevisibles y poco rentables en puntos, y se lanzaron con todo a Francia, donde arrasaron en carreras como el Tour dels Alpes Maritims o la Clásica de Bar. Luego vino una gran vuelta por terrenos un poco más clandestinos como China, Grecia, Hungría, Turquía, donde el botín de puntos siguió creciendo. La verdad es que lo hicieron con mucha inteligencia. En lo que va de 2025, el equipo ya ha sumado 40 días más de competición que el año anterior. Quizás también es uno de los detalles, porque Vinokurov dice cuanto más días compitas, más puntos puedes sumar. Su fórmula parece haber sido acertada porque ahora están muchísimo más tranquilos y yo creo que aún no se pueden relajar, pero parece que todo va viento en popa. Y todavía dice Vinokurov que todavía Alberto Bettiol tiene que salir y ganar muchísimos puntos para el equipo porque quieren seguir luchando hasta el último día. Una estrategia de resistencia, de cálculo frío y ambiciones, yo creo que silenciosas. Así es como el Astana ha vuelto a contar para el World Tour. Y lo que yo os decía, con eso que decía de los 40 días más, no sé si eso es un método sostenible o simplemente un método de urgencia. A ver, lo que sí que está bien es saber calcular bien los puntos para saber dónde puedes ganar más puntos UCI, ¿no? Por encima de otras carreras donde seguramente tendrás menos posibilidades. Pero lo de ir acumulando días yo creo que al final puede quemar corredores. Es decir, que no puede ser, yo creo que no es sostenible en el tiempo. Pero bueno, ellos sabrán. ¿Y qué dice Picot? Que el Giro no le funcionó. ¿Y a qué le echa la culpa? Pues dice que Picot llegó con ganas este Giro 2025, pero sin la preparación adecuada. Y él lo sabía, era consciente de ello.
Dice que tuvo resultados discretos, que al final pudo acabar en el puesto 16 de la general. Y la causa, dice, según él, estuvo que su invitación al Giro de Italia se hizo muy tarde. Y eso hizo que todo el equipo, el Q36.5, no pudiera pues preparar bien la Corsa Rosa cuando ya todo el pelotón estaba, pues eso, afinando, yéndose a altura, planificando al final al milímetro la carrera. Y dice, mientras tanto, pues él pues estaba por las Ardenas y sin haber hecho ninguna concentración específica, y creo, según dice él, que eso le pasó factura. Su temporada había empezado muy bien, con victorias en el Alula Tour, y creo que todos teníamos unas esperanzas puestas en ver un cambio drástico en Picot, pero al final no ha sido así. Pero bueno, queda esperanza porque dice que ahora tras el Giro de Italia va a descansar y que tiene claro que están invitados a la Vuelta a España, que quiere ir a la Vuelta a España y que esta vez sí que se va a preparar bien, se va a preparar con tiempo, va a hacer entrenos en altura y que tiene que salir bien. Por tanto, si en la Vuelta a España no sale bien, supongo que nos tendrá que dar alguna que otra explicación más. Y si queréis nos vamos ahora a las noticias en formato más breve, y parece que el bullicio por el Mundial de Ruanda se va apagando y parece que la cosa está mucho más tranquila. Incluso ahora dice la selección belga que irá con todos los corredores, que aquello de ir con recortes no, sino que irán todos los corredores. Y luego una historia un poquito extraña, y es en una carrera de gravel, pero lo he querido traer porque me ha sorprendido muchísimo. Es una corredora danesa de 22 años, se llama Clara Sofie Esgaard, y se ve que sufrió una caída al principio de la Humboldt Gravel y que estuvo metida en una zanja 1 hora y media hasta que llegaron las asistencias médicas. Por lo que parece, un par de compañeras de la carrera se dieron cuenta de la caída y pidieron auxilio, pero ese auxilio no llegó hasta 1 hora y media después. Por suerte, o vamos a llamarlo así, estas dos corredoras se quedaron con ella haciendo la compañía. Y la corredora danesa pues tenía una rodilla pues eso, abierta, el hombro dislocado, el otro roto, es decir que se hizo un buen estropicio. Al final, pues nada, llegaron muy tarde los servicios médicos y se preguntan dónde estaban durante 90 minutos. Más historias. Cian Udelbroek pide más tiempo a Visma. Tenía que disputar el Tour de Suiza, pero no lo podrá hacer al no estar del todo recuperado. El equipo manifiesta que le dará todo el tiempo que haga falta y que algunos corredores jóvenes necesitan más tiempo para integrarse bien en el pelotón élite. Como mínimo, eso es lo que cuentan a día de hoy. La verdad es que sí que está siendo bastante durilla todo su paso al profesionalismo, decía Udelbroek, y se le había comparado, recordar, con Remco Evenepoel. Quizás de aquí a unos años lo podamos ver. Y cierro las noticias con una noticia funesta, y es que el ciclista turco Mustafa Ayur, de 21 años, falleció mientras disputaba el Tour de Irán en un accidente en la 5ª etapa. Eso fue el sábado. Falleció el martes en el hospital de Tabriz con una fractura en el cuello. La verdad es que muy mala suerte en esa caída para el ciclista turco, y desde aquí solo queda decir que descanse en paz. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que extraes este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y estamos ya en la carrera. Hoy será cortito porque solo, como os digo, está la primera etapa del Criterium du Dauphiné. Y menudo inicio de carrera que hemos tenido. Yo creo que, viendo ese muro de 600 metros al 8,6% a 7 kilómetros de meta, yo creo que quien más, quien menos esperaba algún ataquito, pero
no sé, a lo mejor no de los primeros, ¿no? No de Vingegaard, no de Pogačar, ¿no? Y al final no fue allí, porque allí la verdad es que el que creo recordar que ataca es Axel Laurent y resulta que luego se queda rezagado del pelotón, que fue muy curioso también eso. Total, que coronaron esa cota y poquito después, en el falso llano que hay después de la cota, es allí donde ataca Jonas Vingegaard. Un ataque muy bueno de Jonas Vingegaard, donde reacciona muy bien Pogačar y Van der Poel, que se ponen a su rueda. Luego más tarde llegará Santi Buitrago, que demostró también que está muy bien. Y un poco más tarde Remco Evenepoel, que hizo un salto desde el pelotón muy bueno también, dándose cuenta de que aquello parecía peligroso. Mantuvieron el pulso. Pero claro, es que estamos hablando de Pogačar, Van der Poel, Vingegaard, Evenepoel y también Buitrago. Mantuvieron el pulso y al final pudieron jugarse la carrera al sprint. Van der Poel lanza primero, pero lo supera Pogačar con un Vingegaard haciendo también un buen sprint. La verdad es que fue un sprint muy bonito. Muy bonito ese sprint y parecía mentira que Mathieu Van der Poel lo pudiera perder. Y mira, Pogačar ya podrá decir también que ha vencido en un cara a cara a Mathieu Van der Poel, aunque Mathieu Van der Poel podría decir que la muñeca no la tiene del todo recuperado. No se ha quejado en ningún momento Mathieu Van der Poel de eso. Al final Pogačar consiguió la primera etapa, se pone de líder y con esta etapa consigue que se repita una norma que no se cumplía desde 1984 cuando Greg LeMond, vestido de campeón del mundo, ganó una etapa del Criterium de Dauphiné. Por tanto, Pogačar ahí tiene otra muesquita más, ganando una etapa con la camiseta de campeón del mundo. Y también me gustó mucho el detalle final de los dos corredores, tanto Pogačar como Vingegaard, no solo saludándose, que se saludaron, sino que luego comentando un poco la jugada, ¿no? Seguro que Pogačar le diría Pogačar le diría a Vingegaard, oye, la que has liado. Y la verdad es que, bueno, también me alegro que sea Vingegaard, ¿no? El que la haya liado y que no sea siempre Pogačar el que la líe. Eso da salseo y da gracia. En el próximo En Ruta comentaremos el resto de la carrera porque vaya, yo espero que nos divertamos mucho después de haber visto esta primera etapa. Estamos ya con el repaso de las otras carreras y comenzaremos con el Tour de Eslovenia. Os recuerdo que es una carrera 2.pro. La carrera se iniciaba con el retorno de Meajo Kudus a la competición después de 4 meses de baja y haber pasado por cuidados intensivos tras su caída en el Grand Prix La Marseillaise. La verdad es que una alegría para el corredor de Burgos poder otra vez subirse a la bicicleta. Y una carrera muy abierta por el resultado final. Yo creo que os lo dije en la previa que subía Šastak, que estaba bastante incierto, aunque yo pensé que Felix Gauchard podía ser el vencedor de la carrera, al final se quedó cerquita, pero no ha sido así. Y vamos a dar repaso un poquito rapidito de lo que sucedió. En la primera etapa se resolvió el sprint y el favorito no falló. Dylan Groenewegen se llevó la victoria con facilidad, aunque el sprint fue un tanto descontrolado por una curva a unos 500 metros que desordenó a los trenes. Phil Bauhaus fue segundo, Manuel Peñalver, muy bien, tercero. Segunda victoria del año para Groenewegen y la segunda consecutiva en vueltas por etapas. La anterior la había hecho en su anterior vuelta por etapas en el Tour de Hungría. La verdad es que ha bajado un poco el nivel de sus victorias y se tiene que ver en Eslovenia y Hungría, que tampoco quiere decir nada, que son carreras 2.pro, ganando, pero bueno, que se le echa también de menos en el World Tour ganando alguna carrera. La segunda etapa, las cotas no categorizadas jugaron un papel importante. A 20 kilómetros en una de ellas atacó Soet Bax del Q36.5 y se le unió Rui Oliveira del UAE. Después, a unos 17 kilómetros saltaron Felix Gauchard del UAE, Tao Geoghegan Hart del líder Trek, Jakob Ommel del Bahrein, Anders Harlen Johannesen del 1X y Fabio Kristen, que previamente formaba parte de la escapada del día. Pudieron llegar a meta y jugarse la etapa que la ganó en primera instancia Rui Oliveira y que suponía su primera victoria como profesional, pero el jurado lo sancionó por un movimiento irregular que cerró a Fabio Kristen, que se proclamaría vencedor de aquella etapa. Segunda victoria de su carrera deportiva, la primera, seguro que la recordaréis porque fue en la Vuelta a Murcia, y se ponía de líder Fabio Kristen. Además, el pelotón llegaba a 56 segundos, que yo creo que, viendo lo que luego ha sucedido, ha sido bastante decisivo, porque aquí estaba Gauchard, estaba Tao Geoghegan Hart y sobre todo Anders Harlen Johannesen. Es decir, que cuidado con esta segunda etapa,
que parecía que no sería peligroso y al final lo fue y mucho. Tercera etapa, nuevo sprint, buen trabajo de Jayco, esta vez sí, y Groenewegen esta vez también un poco descolocado, porque sí que el trabajo de Jayco es muy bueno, pero es que Dylan no está detrás de la fila, está detrás de un UAE. Pero bueno, al final puede salir a la estela de ese UAE que es Molano y ganar por segunda vez por delante de Molano y Phil Bauhaus. Y la cuarta etapa en principio era la decisiva con la llegada a Golten, 13 kilómetros al 7,5%. Y aquí saltó la sorpresa, no calcularon bien el tiempo de los escapados y llegaron dos de ellos, con por eso la sorprendente victoria de Kirill Trasarenko del Team Solution Tech. Tercera victoria del año, tercera victoria, de su carrera deportiva y todas estas este año. La verdad es que se está ganando un salto a algún equipito, como mínimo un equipito de un poquito más de, vamos a decir, de recorrido, ¿no? Ciclista que el Team Solution Tech, que tiene, pues eso, un calendario un poquito más acotado. Segundo quedaría Samuel Soncarato del Team Polti, que era el que también iba escapado. Y por detrás, por la general, pues también pues hubo algo de sorpresa con el tercer puesto de Anders Halland Johannessen del 1X, que se ponía como líder. Además demostraba que llegaba a la carrera con muy buenas piernas. No solo en la segunda etapa, sino en esta cuarta etapa más exigente también fue el mejor. Félix Rochanes del UAE, como dije, mi favorito para la general, acaba cuarto en esta etapa 3 segundos. Y la buena noticia es haber visto de nuevo en su versión, no voy a decir mejor, pero en una buena versión, a Tao Geoghegan Hart del Líder Trek, que acabó sexto. Como decía, el noruego líder, y gracias a las bonificaciones sobre todo de la segunda etapa, pues tenía 16 segundos sobre el austriaco. Y quedaba la última etapa y tuvo su interés, pues a 9 kilómetros para la meta se coronaba una cota de 1,7 kilómetros al 9,7% y eso hizo que los sprinters más puros se quedaran sin opciones. Y muchos otros, pues solo 25 corredores se jugaron la etapa. Antes resistió de la escapada del día Juan P. López, que es cazado bajo el triángulo del último kilómetro. Y también vimos un ataque del líder, es decir, que aquello que se dice de que la mejor defensa es un buen ataque, Anders Halland Johannessen atacó en esta cota, lo que pasa es que no se pudo ir. Y eso sí, Juan P. López estuvo muy bien y nada, justo debajo del triángulo del último kilómetro allí la tapan. Se juegan el sprint esos 25 corredores y la victoria fue para Ivo Oliveira del UAE por delante de Bajoli. El portugués ya había conseguido un par de etapas este año en el Giro del Abruzzo. Además entró con mucha rabia, por lo que os explicaba antes de su hermano Rui. Y la verdad es que lo dijo, ¿no? A cámara, esto va por Rui, esto va por Rui. La verdad es que estaba bastante enrabietado. Se cierra la carrera, como os explicaba antes, con la victoria de Anders Halland Johannes, el del UX, que sería su primera victoria profesional, con Félix Groscharner, segundo, y Tao Geoghegan Hart, tercero. Vamos a ver si Tao Geoghegan Hart sigue avanzando y Líder Trek puede tener una mejor versión del corredor. Y el sábado tuvimos la Helen Bascon Heisten Please 1.1 y Paul Magné ganó en esta carrera. El ciclista de Soudal fue el más rápido tras un sprint con Tobias Lund Andresen del Picnic y Simon de Ice subieron al podio segundo y tercero. Las caídas fueron protagonistas de esta carrera y curioso porque Paul Magné también se cayó a unos 30 kilómetros de meta, lo que pudo reincorporarse al grupo y pudo sprintar. Segunda victoria del año para Paul Magné y quizás este año le esté costando más finalizar. Incluso el corredor dijo que se sentía contento de no haberse olvidado de ganar. Curioso el comentario. El domingo tuvimos la Bruselas Cycling Classic 1.pro. Curiosa carrera donde se sube 3 veces el Kappelmühl y se enlaza con el Wolfsberg, pero tan lejos de meta que no suele ser decisivo como ha sucedido en esta edición donde se ha ganado al sprint y el favorito lo hizo Tim Merlier por delante de Alexis Renard. Qué bien le vienen estos puntos a Cofidis por aquello de la pelea. Ya sabéis que ahora Cofidis es el que está descendido. Y una buena noticia, que ya el lunes ya no lo fue tanto, ya lo veréis, y es que Arnaud Delis, pues acaba tercero, es decir que bueno, desde febrero no había hecho ningún podio, por tanto era de reseñar que hiciera podio. El lunes tenemos la fantástica Port Epic, que es esa carrera 1.1 que tanto nos gusta, 24 kilómetros adoquinados, 34 kilómetros de tierra, al final de la carrera siempre caras sucias para todos los corredores y una carrera siempre interesante. Así, a modo de resumen, caídas al principio de la carrera, una de ellas dejó fuera de juego a Arnaud Delis, de nuevo mala suerte para el corredor belga.
Una salida de carretera de Tibol del Grosso que se metió en una zanja, por suerte pudo seguir, incluso al final de carrera sprinta en el grupo de perseguidor. Una equivocación de los corredores en un cruce y la carrera tiene que neutralizarse, creo que a unos 80 kilómetros de la llegada. Y nada, vuelta a continuar. Y Alpecin, muy dominador de la carrera, tuvo pues eso, ataques de Quintin Hermans, pero el que sí que fructificó fue el de Timo Kielix. No sé si a unos 40 más o menos kilómetros del final. Por detrás se intentan organizar, están cerca de cogerlo, pero a 8 kilómetros de meta, cuando estaban cerca de cogerlo, Rasmus Balling del 1X salta del pelotón y consigue llegar a Timo Kielix. Eso le da vidilla a la pareja para seguir para adelante, pero sobre todo le da vidilla a una caída que hay en el grupo que descoloca la persecución y hace que cojan unos segundos más que serán fundamentales para llegar a meta. Al final se juegan al sprint, la carrera, y Timo Kielix se lleva la victoria por delante de Balling, que es segundo, y Merlier hace tercero liderando el grupo. Y curioso el dato, en las últimas 6 ediciones de esta carrera, 4 victorias para Alpecin. Le tienen la medida tomada, a la carrera, nunca mejor dicho. Y estamos ya con las próximas carreras. El viernes tenemos la Grosse Preis des Cantons Aurgen 1.1, carrera de un día suiza para corredores muy completos, pues como cierre se hace un circuito de unos 20 kilómetros al que se dan 6 vueltas y donde tienen que afrontar una subida llamada Rosberg de 7 kilómetros al 3,8%, aunque sus 2 primeros kilómetros iniciales tienen 6,4%. La llegada es ligera ascensión. El año pasado llegó un grupito de unas 25 unidades donde el mejor fue Maxime Van Gils. El sábado tenemos la Duracell Dras door het Hageland, la a través de Hageland 1.pro, otra de esas carreras de un día que siempre se tienen ganas de ver, sobre todo por ese paso por la Citadel del 10, pero también por los tramos empedrados y las pequeñas colinas. Siempre es divertida de seguir. El año pasado se llevó la victoria Gianni Bergman ganando a Jonas Abrahamsen, los dos que llegaron con un poco de segundos distanciándose del grupo. El domingo también tenemos la Elfsborg Ronden Brujas 1.1, típica carrera de un día que se debería acabar al sprint y donde Alexander Kristoff puso su bandera el año pasado. En principio volverá a estar el noruego y tendrá una oportunidad de acercarse a las 100 victorias, pero no lo tendrá fácil porque aquí también estará Groenewegen, que hemos visto que está en bastante buena forma, y Manier, que también está en buena forma. Y cerramos la semana con el inicio de otra de las carreras importantes para ponerse de la puesta a punto de cara al Tour de Francia, y es el Tour de Suiza, que ya sabéis que comienza el domingo y acaba el siguiente domingo. En principio, si todo va bien, tendréis la previa de la carrera en este podcast, como muy tarde el sábado por la mañana y en Sastag. Ya sabéis que estáis invitados a suscribiros a Sastag. Tenéis el enlace en las notas de este episodio. Esta semana también llegará solo a Sastag la previa del Tour de Suiza femenino y no sé si podré hacer alguna de las previas de las carreras que antes os comentaba. La intención es hacer alguna más, pero no os lo puedo asegurar. En formato corto, 8 etapas, la primera final con una cota a pocos kilómetros de 3 kilómetros al 9%, que yo creo que aquí tienen que pasar cosas. El segundo día, primer final en alto, no muy exigente, 4,9 kilómetros al 3,3%. Además, los últimos 500 metros en ligero descenso. La tercera etapa, nueva llegada en alto, esta vez 3,4 kilómetros al 5,3%. La cuarta etapa con una de esas subidas Made in Suiza, el Slumglens Pass, 8,8 kilómetros al 7,3%. Aunque encadena con unos 26 kilómetros de constante subida. Antes de hacer esa cota, ese puerto se subirán 26 kilómetros más. Se corona 47 kilómetros de meta, aunque la bajada tendrá 23, yo creo que es un buen terreno para atacar, sobre todo por esa larga bajada. Y la línea de meta es en ligera subida, 2,6 kilómetros al 2,8%. Quinta etapa se pasa por el paso de San Bernardino, 7,5 kilómetros al 6%, y se hace un bucle final con 2 subidas. La última de ellas, de esas subidas que se va repitiendo, se llama Castañeda, 4,5 kilómetros al 9,8%. La verdad es que será interesante también de ver. Sexta etapa, aunque suena raro, parece que la dificultad está al principio de la etapa y tampoco es muy reseñable y debería ser una llegada en grupo, es decir, que seguramente habrá un sprint. Séptima etapa, nuevo final en alto,
pero con una cota de 5,5 kilómetros al 7,9% antes cuando queden 18 kilómetros se corona, por tanto interesante también para atacar, y el final son 3,9 kilómetros al 8,1%. Y la octava y última etapa, la que cierra la carrera, es una cronoescalada de 10 kilómetros donde los últimos 5,3 kilómetros están al 9,8% con tramos. Hay un tramo de 500 metros al 12,6%, por tanto una cronoescalada muy, muy exigente donde se puede hacer tiempo. Ya veis que este recorrido no tiene nada que ver con los tiempos de Fabian Cancellara cuando buscaron que el suizo pudiera hacerse con el Tour de Suiza. El año pasado se llevó el triunfo a Adam Yates por delante de Joao Almeida. Dominio total el año pasado de UAE. Veo que estará Joao Almeida, Félix Gall, Matías Esquelmós, Ben O'Connor, Blasov. Bueno, veremos al final cuántos de estos están en la Start List final y cuántos se suman más. Y con el repaso de las carreras que nos vienen esta semana, llegamos al final de este episodio. Como siempre, gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya entretenido, que os haya acompañado, que os haya servido para repasar, para recordar, para estar al día. Se agradece que dejéis un like si ha cumplido alguna de esas promesas, algunas de esas premisas anteriores. Y nada, hasta la semana que viene. Sed felices, disfrutad, sobre todo de la Dauphiné. Chao, chao.